La Vespertina, un podcast del País México. 8 de septiembre. Arely Hernández, habitante de Tula, Hidalgo. El día lunes, como eso de las 11 de la noche, empezó a crecer el río Tula. Nosotros vivimos a orilla del río Tula, entonces empezó a crecer, nos empezamos a alarmar, empezamos a subir pues lo más que se podía subir a la segunda planta y desafortunadamente el río se desbordó, entró el agua por las coladeras y pues cuando nos dimos cuenta ya empezó a tronar las puertas de las casas y todas las primeras plantas de ahí de la privada se inundaron totalmente. Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina. Hace un par de semanas el río Tula se desbordó y, en una tragedia que no ha sido esclarecida por las autoridades federales, murieron 14 personas en el Hospital 5 del IMSS que no fueron trasladados a un piso seguro luego de que se inundara esa población de Hidalgo. ¿Qué pasó en aquellos días? ¿Cómo pudo ocurrir esa inundación que dejó a pobladores de varias colonias de Tula sin sus pertenencias, todas ellas anegadas en 2 metros de agua? ¿Qué debe investigarse hoy para esclarecer las responsabilidades en las muertes en el Hospital 5 del IMSS? Escucharemos en esta ocasión a mi compañera de El País, Bea Guillén Torres, quien durante días cubrió la contingencia, también a la experta en manejos de riesgos y ex coordinadora de Protección Civil, Laura Gursa, y a Israel Guerra, quien 2 semanas después de la inundación nos cuenta que él y sus vecinos viven todavía con el temor de que se repita cualquiera de estos días una tormenta y el agua llegue de nuevo y les inunde. La Vespertina. Hola, Salva. Hola, Bea. ¿Qué tal me escuchas? Bien, estás en la carretera. Sí, estamos en una gasolinera. Me he puesto los audífonos que tienen el micro a ver si conseguimos que así se oiga un poco mejor. Bea, estuviste hace unos días en Tula. Dime tu primera impresión cuando llegaste a Tula. La primera impresión es de una ciudad que se había quedado casi bajo el agua. Era llegar a un puente en el que estaba, cuando nosotros llegamos, ya cortado por camiones de la Marina, del Ejército. Entonces conseguimos acceder por el centro dando como una pequeña vueltecita, pasando por varias colonias que están muy cerca del río Tula, que estaba completamente desbordado. Los vecinos comentaban que no lo habían visto así pero ni en 50 años. Ni en 50 años. Ni en 50 años, que en alguna otra ocasión siempre se podía desbordar un poquito o subía algo más de lo esperado, pero nunca había ocasionado algo así. Lo que más llamaba la atención era el ruido, era el sonido. De hecho, una vecina nos llegó a decir: suena horrible el río, se quiere llevar las casas, porque era una fuerza incluso al día siguiente, porque había estado lloviendo toda la noche anterior. Entonces, al día siguiente de la tragedia que ocurrió en el hospital, la ciudad seguía inundada y las presas estaban a su máxima capacidad. Entonces era una sensación de que entre la lluvia y la climatología y todo lo que teníamos, de que eso no tenía una solución fácil. O sea, lo dijo el gobernador Omar Fayad, que era la mayor catástrofe de los últimos 40 años. Contábamos con víveres suficientes, con comida, latas, agua. Entonces, todavía contábamos con lo indispensable. Hasta el día de ayer, ya a las 7 de la tarde, empezó la red a comunicarnos y eso, pero pues ya sin luz. Cuando vino el temblor fue como que lo que ya nos alarmó un poco más. El agua el día de ayer ya estaba a los 40 centímetros ahí en el callejón. Después, pues ya llegaron a rescatarnos. En ese momento salieron unos primos porque tienen bebés más pequeños. Y pues ellos se fueron. Ellos ayer los rescataron unos brigadistas y ellos salieron ayer. Ahora sí que de la familia que estábamos, teníamos bebés y son los que ayer salieron. Vea, ¿cómo dirías que estaba siendo la atención a las víctimas, pues a los desalojados, a los que tenían sus casas inundadas, por parte de las autoridades? ¿Qué viste tú? Yo vi, por un lado, se montaron 7 albergues municipales donde la gente podía acudir. En uno de ellos tratamos repetidamente, en 3 ocasiones, de entrar y no se nos permitió.
En una ocasión fue el primer día a las 8 de la tarde porque dijeron que las familias que estaban allí alojadas ya estaban durmiendo. Volvimos a las 8 de la mañana del día siguiente y fue que sin autorización no podíamos entrar. Entonces, digamos que el albergue que nos habían vendido como principal, como el que tenía mayor capacidad de personas alejadas, no nos permitieron verlo. Fuimos a otro que estaba más bien gestionado como por los vecinos en un barrio mucho más humilde, que es La Malinche, y allí eran, más que está muy bien organizado, pero no estaban tan presentes las autoridades. Yo sí vi, y sí me gustaría como recalcarlo, una gran atención por parte de los equipos de rescate, tanto durante el día martes como durante el día miércoles del día siguiente, de equipos que se lanzaban con camiones, con lanchas a rescatar, aunque fuera solo uno de los vecinos que se había quedado atrapado, porque, Salva, lo que sí ocurrió con muchos de los vecinos es que no querían dejar sus casas. Entonces, tanto en el centro como en algunas colonias, no querían dejar sus casas porque tenían miedo a la rapiña. Entonces, las autoridades les estaban previniendo de que el río podía volver a inundar, ya estaba desbordado, pero las calles podían volver a inundarse. Entonces, ¿qué era importante? De hecho, nosotros presenciamos un rescate de una familia que consistía en dos niñas menores, 2 padres y los 2 adultos mayores, 6 personas en total, que habían estado 48 horas como en la parte de arriba de un edificio, pensando que el agua bajaría, que en algún momento el agua bajaría y ellos podrían seguir su vida normal, pero el problema que tuvo Tula es que el agua no bajaba. El agua que rodeaba, sobre todo en la zona, en las calles aledañas al Hospital del IMSS número 5, en el centro de la ciudad, el agua no bajaba. Entonces dicen que ellos no hablan de hecho de una inundación, ellos hablan de las inundaciones, porque vivieron la de la primera noche, que subió hasta 2,65 metros, bajó un poquito, y la de la segunda noche, que volvió a superar los 2 metros. Entonces ya fue cuando con las niñas estaban muy asustadas porque veían que el río no bajaba. Nosotros, pues ahí la mayoría donde vivimos somos familia. Entonces, con un tío tenemos hasta 3er planta. Entonces, pues decidimos por medio de la azotea brincarnos a la casa ahí para estar todos ahí juntos. Pues ya nos soltamos y ahí pasamos la noche del lunes en esa 3er planta con primos, tíos, y pues estábamos bien porque todavía hasta el día lunes teníamos luz. Ya el día martes que amanecimos, pues ya pensábamos que iba a bajar el agua, pero pues desafortunadamente ya no bajó y más de 3 metros el agua pues ya había inundado las propiedades. Bea, dime si es correcto pensar que había una constante, que la gente que tú fuiste entrevistando, los testimonios que fuiste recogiendo, hablaban de que, pues sí, es inédita la situación en décadas, pero también de falta de alerta por parte de autoridades. Pues yo creo que sí, Salva. Sobre todo, todos los testimonios de los vecinos sí coincidían en una cosa, y es que el agua subió muy rápido, desde que el río se desbordó hasta que inundó y alcanzó los 2,65 metros, más o menos. Pasaron apenas menos de una hora. Entonces el agua subió muy rápido, pero sí es cierto que se venía avisando que no paraba de llover, que las presas desde hacía días, el Conagua de la parte estatal de Hidalgo había avisado que estaban superando la capacidad. Entonces, después de días y días de lluvia, una vez ya se desbordó el río y con las presas a rebosar, que no cabía más, el agua ya subió muy rápido. Entonces, la parte final sí fue muy rápida, pero hubiera hecho falta una revisión previa antes de que se desbordara el río completamente y ya no se pudiera hacer nada. Bea, ¿temes que vuelva a pasar en Tula algo parecido en los próximos días? Sigue lloviendo. Sigue lloviendo, sigue en alerta. Creo que algo parecido no puede volver a ocurrir porque las autoridades aprenderán, ¿no?, de esta situación ya vivida. Pero así como anécdota te cuento, Salva, que desde el Conagua del Estado lo que comentaban de cuál es la solución, ¿no?, al menos en ese momento en Tula, con el río desbordado, las presas llenas, ¿cuál es la solución? Y decían que deje de llover.
Entonces, al menos ahora están allí un poco pendientes, en alerta, para que esto no vuelva a ocurrir. Terrible, en efecto, ahora sí solo depende de que deje de llover. Bea, te agradezco mucho, te mando un abrazo, cuídate en la cobertura en la que andas. Gracias, muchas gracias, Salva, un abrazo, chao. Vamos a casa de otros familiares, fuera de aquí de Tula, pues ya pensábamos que iba a pasar esto 1 o 2 días máximo, pero pues ya viendo la situación anoche, decidimos ya irnos y pues vamos con ellos. Sacamos ahora sí que documentos, una muda de ropa para irnos y ya, o sea, ya lo demás, ya es lo de menos. La mascota, las niñas y vámonos. La Vespertina. Laura, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Si te parece, comienzo a grabar, pero te preguntaría antes cómo quieres que te acredite. Pues Laura Gursa, ex coordinadora nacional de Protección Civil y actual directora general de SEGIR, que es una consultora. Laura, hay gente que expone reiteradamente que los accidentes no ocurren o que ocurren muy rara ocasión, que casi todo lo que luego vemos como accidente es un percance en donde o no hubo previsión, o hubo negligencia, o no hubo atención. Es decir, que la intervención humana tiene algo que ver, algo de responsabilidad en lo que ocurre. En el caso de la inundación en Tula, quisiera saber tu opinión de lo que has podido leer, de lo que has podido revisar, tú que has sido una persona involucrada en la protección civil y que te dedicas a la gestión de riesgos. ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió en Tula? Si bien han pasado unos días, a mí me parece importante aprender de lo que sucede para que en la medida de lo posible no se repita. La gestión integral de los riesgos, que es, digamos, la doctrina y la metodología con la que opera nuestro Sistema Nacional de Protección en México a partir del 2012 ya por ley, parte del fundamento de la idea de que los desastres son socialmente construidos. Los fenómenos no los trae la naturaleza, ¿no? La lluvia, los huracanes, pues esos no los produjimos nosotros, pero los desastres sí. Somos los seres humanos los que al interactuar con la naturaleza no hemos hecho una adecuada gestión de los riesgos. En el caso específico de lo que ocurre en Tula, pues no es una circunstancia aislada. Sí, efectivamente llovió un montón, ¿no? Y sigue lloviendo mucho en todo lo que es la cuenca, y recordemos que estos ríos pues son salidas del Valle Central y van a dar hasta toda la cuenca del Pánuco, hasta la salida ya por Tamaulipas y el norte de Veracruz, ¿no? Uh-huh. En ese tenor, pues hubo efectivamente unas precipitaciones muy fuertes, pero también ciertamente pues un riesgo incrementado sistémicamente a lo largo de los años cuando no hemos atendido como nación pues un adecuado flujo de nuestros recursos. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, los sistemas de drenaje de la Ciudad de México y del Valle de México en general, que fluyen hacia allá, sumado a la lluvia que está en el sitio, pues evidentemente que provocó un desbordamiento. Ahora, eso es lo que produce el escenario y que lleva el desastre. Y otra pregunta es el adecuado manejo de una emergencia, ¿no? Es decir, ya está ahí el escenario, ya se presentó, ¿cómo evacúas? Inaceptable es que mueran personas, digamos, si son por falta de alertamiento, ¿no? Siempre podrían morir personas por falta de prudencia, porque a pesar de las advertencias, pues toman riesgos, cruzan ríos o no se quieren salir de las zonas cuando están siendo evacuados, etcétera, ¿no? Pero que las personas mueran por falta de alertamiento, pues sin duda, pues es digno de investigación, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos hoy de qué se pudo haber hecho distinto para que con estas dos circunstancias, la estructural y la coyuntural de las lluvias, no hubiera ocurrido la muerte de 14 personas de manera inmediata prácticamente en el IMSS, 2 más circunstanciales que iban llegando, y pues la pérdida quizá de patrimonio? Pero te lo pongo así, tú que has revisado, ¿ves algo que hubiera tenido que hacerse distinto? ¿Ves que se hizo todo bien y a pesar de todo hay otros problemas como el hospital, que supongo que está en mapa de riesgos, nunca atendió instrucciones de generar una barrera o lo que sea? ¿Qué has podido revisar? Digo, no me atrevería a pronunciarme y calificar de alguna forma específica porque no tengo las evidencias suficientes como para poder hacer un juicio en esos términos. Lo que sí te tengo que decir es que definitivamente cuando algo así se presenta es que algo falló,
¿no? El Atlas Nacional de Riesgos establece ese como un escenario posible y muy probable para Tula, ¿no? Y esto desde el 2009. Específicamente. Específicamente. Entonces, bajo esa perspectiva, pues tendría que haberse hecho las obras de infraestructura necesarias para la protección de estos centros de población, ¿no? El Atlas Nacional de Riesgos establecía que en Tula se podría configurar este escenario. Sí, el río Tula se podía desbordar. Si estaba en el Atlas Nacional de Riesgos, después de esa publicación, a las autoridades de distintas instancias, gobiernos incluso, es decir, no solo de un gobierno, sino de varias, les toca tomar ciertas medidas, y hoy lo que tendríamos que preguntarnos es qué se hizo después de que estaba ya clasificado en ese riesgo. Exactamente, esa es una de las, digamos, líneas de investigación, ¿no? Otra perspectiva pues también tiene que ver con recordar que el mandato legal es establecer una perspectiva de gestión integral de riesgos que incluye la previsión de estos, ¿verdad? Y la mitigación, incluso pues la reducción de los riesgos de desastres, ¿no? Es incluso en el marco de acción de GEO, que es un marco internacional del que el México es parte, ¿no? Y está comprometido, pues está hacer las acciones, pero también prever los recursos, ¿no? Y ahí viene la discusión sobre si fue correcto o no la desaparición de los fideicomisos cuando estaban pendientes tantísimas obras al respecto, ¿no? Si no hacemos una revisión de qué ocurrió, además del fenómeno meteorológico, además de la estructura que saca el drenaje hacia esa zona, sino qué ocurrió con el manejo de la tragedia, de la inundación, primero, y de lo que se dio minutos después de la inundación, estaríamos condenados a que se repitiera en cualquier momento. Por supuesto, pero mira, además la protección civil en nuestro país, como casi en todo el mundo, se ha construido a base de trancazos, digo yo, ¿no? Entonces, el asunto está en que no perdamos de vista que estas tragedias deben dejarnos una enseñanza, independientemente de que se investigue y se sancione y se repare y todo lo que procede legalmente, ¿no? Pues aprender de ellas, y si hay que hacer ajustes en el programa, en los programas internos de los hospitales, en este caso el programa Hospital Seguro, si el Consejo de Salubridad tiene que hacer ajustes en los procesos de certificación hospitalaria, o sea, hay una serie de medidas que deben detonarse y no simplemente dejarlo pasar. 9 de septiembre, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. Un llamado, ayúdenos a hacer este llamado a la población en general. Sálganse de las zonas de riesgo, tomen los documentos más importantes y salgan, porque lo importante es su vida y su salud. Lo material se puede recuperar. La vespertina. Sí, bueno. Israel, perdóname, había un problema técnico. ¿Me escuchas? Sí, ahí ya te escucho. Perfecto. Si me permites, empiezo a grabar y te preguntaría, Israel, ¿cómo quieres que te acredite? ¿Cómo te presento? Pues mira, como ciudadano normal, para no entrar en detalles. De acuerdo. ¿Tu nombre completo es Israel? Israel Guerra González. Perfecto. Entonces, 3, 2, 1. Israel, pasadas 2 semanas de la tragedia, ¿cómo está Tula? Francamente, estamos todavía en una situación muy crítica, en donde se ha visto pues el temor de la gente y realmente de todos los habitantes de aquí de Tula, de la ciudad de Los Atlantes, ya que pues se pronostican lluvias y seguimos con la amenaza de las corrientes pluviales del río Rosas, río Tula, y todas las afluencias que vienen desembocando de la Ciudad de México aquí al centro de la ciudad. Y vemos las calles todavía, la gente temerosa y que está como tal esperando que nos llegue otra avenida de una avalancha de agua y estar con el tema del temor, vamos. Han pasado, insisto, un poco más de 2 semanas de la peor parte, cuando se dio esa súbita subida del agua, pero te diría, ¿cómo evalúas la atención de los distintos gobiernos en estos días después de ocurrida la inundación? En el momento crítico, tal vez la organización no fue, o la respuesta no fue la adecuada de parte de los 3 gobiernos. La reacción fue un poco tardada. Pero bueno, la situación como tal en el segundo término, ya después de estas 2 semanas, sí ha organizado, sí han llegado apoyos, sí ha respondido de tal forma a los 3 gobiernos, estatal, municipal y federal. No sé si sea el total de lo que se va a venir para el apoyo a Tula, pero sí estamos todavía con el temor y esperemos que se solucione como tal el tema del desbordamiento. Claro. Y de los desbordamientos, vamos con las inundaciones pues a futuro. Esperemos que haya una solución más directa, más magna en cuanto a lo que se tiene que solucionar de este problema.
Cuando piensas lo que ocurrió hace 2 semanas, ¿qué te provoca? ¿Qué es lo que dices, caray, si esto hubiera sido distinto o si se hubiera sabido esto? ¿Dónde es donde tu mente regresa particularmente? Pues me provoca temor por las decisiones o la causa que se haya generado de esto, o la decisión que se haya tomado, pues de tal forma, si hubo una decisión en cuanto a las descargas pluviales o las descargas que se vinieron de la Ciudad de México y que afectaron, pues bueno, no sé si alguien, alguna autoridad, alguna persona, algún personaje haya tenido razonamiento o enterado de esta situación y que no haya tomado cartas en el asunto para prevenirlos. Me da tristeza porque pues Tula es una ciudad llena de historia, una ciudad llena de cultura, donde hay mucho que enseñar a todo el mundo, parte de lo que es la cultura tolteca, la zona de los Atlantes, zonas turísticas. Entonces, pues se vive en la incertidumbre de que vuelva a ocurrir una tragedia de estas. Entonces, sí, ese es el temor prácticamente, y que hay que levantarse. Los Atlantes, aquí la ciudad, son un vestigio que nos han dejado pues prácticamente eso, ¿no? Ser fuertes, levantarse con el ánimo y siempre con la lucha adelante. Falta para volver a la normalidad, Israel. Sí, falta muchísimo. Yo creo que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, tanto federal y estatal y municipal, pues quedan residuos, quedan rezagos, quedan gente que todavía aún no alcanza con el recurso o el apoyo que les han mandado. Y queda el temor. Además de eso, pues no se va a poder borrar, e inclusive a los más pequeños, la gente que tenía pues niños, eso se le va a quedar grabado, que después de 50 y tantos años no había ocurrido una tragedia como esta. O sea, definitivamente sí es una situación muy difícil que superar. Te agradezco mucho esta conversación para La Vespertina, Israel. No, les agradezco a ustedes que hayan tomado pues una opinión de Tula, pues ahora sí que se llegue a donde se tenga que llegar con tu espacio que das, y que de una u otra forma esto sirva de experiencia tanto a las autoridades que tienen el manejo de estos eventos, de estas catástrofes como tal, y que pudieran prevenirlas, pues de una otra forma, pues que no recayera en pérdidas humanas, ¿verdad? La integridad física y mucho menos en la situación psicológica que les va a causar pues a los más pequeños, ¿no? Que son los niños y las personas que todavía no entienden de las decisiones que tomamos o que toma el gobierno como tal, que al final de cuentas son los que mandan, ¿no? O que pueden tomar decisiones para que esto salga a buena forma y a buen cauce con una solución. 8 de septiembre. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Vamos a seguir pendientes porque se desbordaron ríos, presas, llovió muchísimo en todo lo que es el Valle de México, y esto causó el desbordamiento de los ríos. Estamos todavía atentos y estamos recomendando a la gente que busque trasladarse a albergues, a las partes altas. Se está actuando, apoyando a la población desde los primeros momentos. Gracias por escuchar La Vespertina. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima. La Vespertina, un podcast del País México.